aunque Decipris es el único que lo comenta. Y en el caso de las secundarias, una vez que ustedes hayan identificado la causa, ponemos el ejemplo del timoma, hayan llevado a timectomía a su paciente o que estén valorando un paciente con enfermedad renal crónica y sospechen que sea el uso de eritropoyetina, el retiro del fármaco agresor, etcétera, y no se haya recuperado la eritropoyesis en las siguientes 4 semanas, debe de empezar tratamiento inmunosupresor. Los criterios de respuesta a tratamiento no son uniformes ni homogéneos, pero la mayoría de los autores redunda en esto. Consideran remisión completa cuando recupera el paciente el nivel de hemoglobina muy cercano o al valor normal para la edad y el sexo. La remisión parcial cuando se incrementa el 50% del nivel basal de hemoglobina al diagnóstico, y hay quienes definen que debe tener independencia transfusional y eres que dicen, bueno, pues aunque se siga transfundiendo, ¿no? Mientras que logre este criterio. Y pues aquellos que no logran respuesta son aquellos que no elevan por lo menos un 50% el nivel de hemoglobina basal al diagnóstico y continúan con dependencia transfusional. Aquí en esta tabla les muestro de forma resumida la terapia inmunosupresora, en donde ustedes pueden usar los esteroides de la forma en la que ustedes gusten. Hay diferentes reportes, ¿no? Pueden usar pulsos y después iniciar vía oral o de antemano empezar vía oral, prednisona 1 miligramo por kilo por día. Las tasas de respuestas, dependiendo del autor, varían entre 30 y 62%, con una mediana de tiempo para alcanzar la respuesta de 2,5 semanas. Sin embargo, la necesidad de tratamiento de mantenimiento, como les comentaba, es importante y se requiere en la mayor parte de los pacientes. La posibilidad con esteroides de llevar mantenimiento a largo plazo pues no es factible por los efectos colaterales asociados. En cuanto a la ciclosporina A, también dependiendo de los autores que ustedes revisen, la tasa de respuesta varía de 65 a 87%, pero son las más altas de las terapias inmunosupresoras. El grupo colaborativo japonés, que ellos exponen sus datos, en donde trataron principalmente su grupo de aplasia pura serie roja con ciclosporina, reportan una mediana de tiempo para alcanzar respuesta de 12 semanas y efectivamente que la mayoría de los pacientes van a requerir tratamiento de mantenimiento, en donde el 86% de los pacientes recayeron al suspender el fármaco e incluso 11% pueden presentar recaída durante el mantenimiento. Y si es posible tenerlos a largo plazo con esta terapia, claro, vigilando ciertas cuestiones que vamos a ver en las conclusiones. En cuanto a la ciclofosfamida, pues tiene tasas de respuesta de 7 a 20% como monoterapia, pero hay autores que la han usado combinada con ciclosporina, alcanzando una mediana de respuesta en 11 semanas, y también el tratamiento a largo plazo puede ser requerido y no se recomienda usarla para tratamiento prolongado. En nuestra serie de pacientes, que fueron 16 pacientes los que revisamos, uno de nuestros pacientes no recibió tratamiento, falleció antes de poderlo hacer, y entonces desglosamos aquí cómo le fue a esta serie de nosotros en México. Fueron 15 pacientes, vean ustedes, 4 pacientes los sometimos a tratamiento con prednisona y la mitad alcanzó respuesta completa y la otra mitad respuesta parcial, o sea, el 100% respondió. Lo mismo con ciclosporina A, 4 de nuestros pacientes recibieron ciclosporina, alcanzando las mismas tasas de respuesta que el esteroide. Hubo 3 pacientes que les dimos prednisona más ciclosporina, en donde solo 2 alcanzaron respuesta completa y 1 no respondió y tuvo que ser sometido a otras terapias. En 2 de nuestros pacientes que se identificó asociado a fármaco, la exclusiva suspensión del fármaco los llevó a remisión completa. Un paciente solamente recibió apoyo transfusional, obviamente no respondió, quedó dependiente de transfusiones y hubo que someterlo a otras terapias a lo largo del tiempo. Y uno de nuestros pacientes VIH, en cuanto empezó tratamiento antirretroviral, alcanzó remisión completa. De los 3 pacientes que tenían parvovirus B19, 2 fueron sometidos inicialmente a ciclosporina. No es el tratamiento de elección, pero bueno, también los recursos de tu centro son muy importantes, a diferencia de que en Pemex tenemos inmunoglobulina, que hasta se nos caduca. En los institutos nacionales de salud, finalmente es Secretaría de Salud, y no tenemos tan a la mano la inmunoglobulina. Cuando sometimos a uno de estos pacientes a inmunoglobulina, alcanzó respuesta completa, le fue muy bien y de hecho al último seguimiento de la serie seguía en respuesta completa. En resumen, nuestra serie, la verdad es que el 87% de nuestros pacientes respondieron, la mayor parte alcanzó respuesta completa en una mediana de tiempo de respuesta de 57 días, lo que vendrían siendo aproximadamente 8.1 semanas. Y al último seguimiento, todos estaban vivos.
En cuanto a la aplasia pura serie roja refractaria a tratamiento inmunosupresor convencional, existen diferentes reportes con alemtuzumab, globulina titimocito y rituximab. Yo les hago las series más grandes, vean ustedes, o sea, es una entidad muy heterogénea en la que faltan un reporte que englobe todos estos autores. Y, por ejemplo, el uso del alemtuzumab a dosis bajas a nivel subcutáneo alcanza medianas de respuesta rápidas con una mediana duración de la respuesta de 13 meses, o sea, es una buena opción de rescate. También el uso de globulina titimocito, 9 pacientes a esta dosis, 6 de 9 respondió y a lo largo del seguimiento en esta serie, 3 permanecieron en respuesta completa. Y el rituximab es el que más reportes hay en la bibliografía, principalmente aplasia pura combinada o asociada a LLC o algún otro linfoproliferativo. 3 reportes de éxito también en pacientes que tienen aplasia por incompatibilidad mayor por ABO posterior a un trasplante, y el máximo de tiempo en resumen de estas para alcanzar respuesta fue 4 semanas. Solamente hay un reporte en la bibliografía donde 2 de esos pacientes se expusieron a rituximab y no funcionó, y todos usaron la dosis estándar que conocemos de rituximab. En cuanto a la inmunoglobulina intravenosa, este es el reporte más grande, son 10 pacientes con aplasia pura serie roja que tenían parvovirus B19, 9 eran inmunocomprometidos y recibieron una mediana de cursos de 2.7 cursos más menos 2, 4 presentaron efectos adversos, ojo, no es tan noble, principalmente lesión renal aguda y edema agudo de pulmón. Pero vean ustedes la tasa de respuesta, 9 de 10 respondieron. Y en este reporte los autores llevan la tarea de recopilar todos los reportes que hay con inmunoglobulina, aproximadamente 123 más los 10 de ellos, en donde 63 pacientes, el comportamiento es que sean inmunocomprometidos. Habían recibido trasplante de órgano, 39 VIH positivos, y vean ustedes las tasas de respuesta. 93 pacientes respondió después del primer curso de inmunoglobulina intravenosa y a lo largo del tiempo, bueno, pues un tercio de ellos recayeron en una mediana de 4.3 meses. Ellos concluyen que mientras que sea posible seguirlos tratando con cursos de inmunoglobulina, hacerlo, claro que eso es costosísimo, y que en aquellos centros en donde no se pueda, pues habría que ofrecer otra terapia inmunosupresora combinada. En cuanto a la timectomía, esta serie fue un seguimiento de, vean ustedes, analizaron desde 1950 hasta 2005 sus pacientes y solamente hubo 13 adultos que desarrollaron aplasia pura serie roja en el contexto de un timoma. Anteriormente, autores en reportes más antiguos decían que se veía asociado en 25 a 30% y que como primer tratamiento de elección se reportaba remisiones también en ese mismo porcentaje. De estos 13 pacientes, 12 fueron sometidos a timectomía porque el otro día estaba en muy malas condiciones generales y ninguno de los 12 pacientes respondió. Entonces fueron sometidos a diferentes terapias inmunosupresoras y 4 de ellos al seguimiento se continuaban en remisión completa y 8 presentaron remisión parcial, es decir, posterior a la terapia inmunosupresora la mayor parte de esta serie respondió, tuvo algún tipo de respuesta. También, pues, la FDA desarrolló el proyecto RADAR, así como hubo el proyecto PRIMS a nivel europeo, en donde vigilaron 170 pacientes que desarrollaron aplasia pura serie roja asociada a eritropoyetina, los siguieron una mediana de 9 meses y finalmente, posterior al retiro de la eritropoyetina, el 64% recibió terapia inmunosupresora y 37% tuvo respuesta. Lo importante de esto es porque, bueno, la FDA se ponía muy estricta y decía, bueno, ¿cómo les vamos a volver a poner eritropoyetina a estos pacientes?